Hay una verdad incómoda que pocos se atreven a mirar de frente. Muchas veces, lo que más aleja aquello que deseamos no es la falta de merecimiento, sino la energía desde la cual lo estamos deseando. Y no importa cuántas afirmaciones hagas, cuántos libros leas o cuánta buena intención pongas en cada paso, si tu energía está persiguiendo, estás vibrando desde la carencia. Y la carencia, por más amorosa que parezca en forma, repele. Así de simple, así de crudo. Carl Jung lo intuía y lo expresó con claridad. Todo lo que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino. Pero lo que no siempre comprendemos es que esa manifestación no responde solo a pensamientos, responde a vibración, a emoción sostenida, a necesidad encubierta, a control disfrazado de cuidado. Porque puedes decirle al universo que ya soltaste, puedes decirte a ti mismo que estás en paz, pero si tu energía está diciendo otra cosa, eso es lo que la realidad escuchará. Déjame contarte una historia. Ella se llama Lucía, 36 años, sensible, despierta, intuitiva. Una de esas almas que ya han transitado mucho y que tienen una biblioteca espiritual interna bien equipada. Había hecho terapias, había leído a Jung, había meditado, había dejado relaciones tóxicas. En apariencia, estaba lista para una conexión consciente. Pero cada vez que conocía a alguien, el ciclo se repetía. Emoción, proyección, ilusión, y luego ansiedad, silencio, desgaste, miedo, rechazo. Lucía no entendía por qué. Estoy haciendo todo bien, se repetía. Estoy alineada, me amo, ya sané. Pero en sus vínculos seguía ocurriendo lo mismo, algo en ella se activaba, algo se adelantaba, algo se desordenaba sin explicación aparente. Hasta que un día, en una sesión profunda de análisis junguiano, su terapeuta le dijo: Lucía, no estás proyectando deseo, estás proyectando carencia. Tu energía no está esperando amor, está reclamando validación. Y ese fue el punto de inflexión, porque entendió que el problema no era el deseo, no era querer compañía, amor o conexión. El problema era desde dónde lo estaba deseando, y eso lo cambió todo. Carl Jung afirmaba que aquello que negamos en nosotros se convierte en destino, pero también enseñaba que el alma necesita integración, no represión. ¿Qué significa esto? Que perseguir no es solo una actitud, es un síntoma de una parte interna fragmentada, una parte que todavía cree que necesita ser elegida para validarse, una parte herida que, aunque sepa mucho, sigue esperando afuera lo que no ha terminado de integrar adentro. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido esa ansiedad sutil cuando alguien tarda en responder? ¿Has notado cómo tu mente empieza a imaginar futuros posibles después de una pequeña muestra de interés? ¿Te has descubierto ajustando tu energía, tus palabras o tus tiempos para mantener viva una conexión? Todo eso es energía que persigue, energía que dice: no estoy completa, necesito que el otro confirme mi valor. Y el universo, que no responde a palabras sino a vibraciones, lo percibe. Las personas, incluso las más inconscientes, lo perciben. Porque la energía no se puede fingir. Puedes sonreír, puedes decir que todo está bien, puedes repetir 1000 veces que confías, pero si tu vibración está pidiendo desde la falta, eso es lo que el mundo escuchará. Esto no es esoterismo, es psicología profunda. Jung hablaba de la sombra como esa parte de nosotros que hemos reprimido, olvidado o negado. Pero la sombra no desaparece, solo se disfraza. Y uno de sus disfraces más comunes es la urgencia emocional, la necesidad de que el otro nos elija, nos valore, nos responda, nos confirme, no porque lo necesitemos realmente, sino porque hay una parte dentro que aún se siente invisible. Y esa parte, cuando no se hace consciente, empieza a manejar tu energía. Comienzas a actuar desde ahí, a hablar desde ahí, a vincularte desde ahí, y sin darte cuenta,
Entras en una vibración que busca y busca, pero nunca sostiene. Lucía entendió esto cuando empezó a observarse. Notó que, en cada nueva conexión, su mente empezaba a trabajar de más. Pensaba en qué decir, evaluaba cada palabra del otro, proyectaba futuros posibles en función de detalles mínimos, y al mismo tiempo comenzaba a descuidar su centro. Dejaba de meditar, de hacer sus rituales, de estar presente, porque su energía ya no estaba con ella, estaba en el otro. Eso es perseguir, dejar de habitarte para empezar a habitar la expectativa, y eso genera una fractura energética brutal, porque no puedes atraer desde la expansión si estás sosteniéndote desde el vacío. Entonces, el primer paso, como enseñaba Jung, no es cambiar lo que haces, es reconocer desde dónde lo haces, desde el deseo limpio que nace de una conciencia integrada, o desde la necesidad inconsciente que surge de una herida que no ha sido reconocida del todo, porque desear no está mal, amar no está mal, esperar compañía no está mal. Lo que te drena, lo que sabotea tu energía, es poner ese deseo al servicio de tu validación. Y ahí es donde muchas personas caen, incluso las más despiertas espiritualmente, porque han aprendido a usar palabras bonitas, a tener prácticas conscientes, pero no han integrado a la sombra, y la sombra, ignorada, dirige el guión. Lucía comenzó a practicar algo diferente. Empezó a quedarse en silencio cuando sentía la urgencia de preguntar, a respirar cuando la ansiedad le pedía actuar, a elegir no responder cuando su impulso era perseguir, no como estrategia, sino como forma de volver a su cuerpo, a su respiración, a su verdad. Y en ese espacio, su energía empezó a ordenarse. No necesitó dejar de sentir, solo necesitó dejar de usar su energía para ser elegida, porque cuando tu energía está contigo, algo cambia. Tu campo vibracional se vuelve más claro. Tus emociones dejan de reaccionar. Tus vínculos comienzan a reflejar un nuevo orden interno. No porque el mundo cambió, sino porque ahora tú estás presente en ti. Jung decía que el alma se cura cuando encuentra testigos que no la juzgan. Pero a veces ese testigo no está afuera, está en ti, en la parte tuya que decide sostener a la parte herida sin necesidad de ponerla en manos del otro. Esa es la integración, esa es la verdadera sanación. No esperar que el otro llene tu silencio, sino aprender a habitarlo sin miedo. Lucía no se volvió una mujer fría ni cerrada, se volvió una mujer entera. Y cuando dejó de perseguir, no porque se resignó, sino porque ya no necesitaba correr detrás de lo que su energía ahora atraía, el amor empezó a llegar distinto, no perfecto, no de película, pero sí desde un lugar donde ella ya no tenía que mendigar presencia, porque su presencia ya estaba completa. Y ahora, antes de cerrar esta primera parte, déjame preguntarte algo. ¿En cuántas conexiones estás dejando de habitarte? ¿Cuántas veces has ajustado tu energía para no perder a alguien? ¿Qué parte de ti sigue creyendo que debe hacer algo más para ser elegida, amada o validada? Respira. No respondas desde la mente. Siente la respuesta en tu cuerpo. No hay nada más silenciosamente agotador que perseguir con la energía mientras la mente insiste en que todo está bajo control. No se trata de un acto visible, ni siquiera de palabras o gestos. Es un movimiento interno, casi imperceptible, una inquietud que corre por debajo de lo que dices, que habita el silencio entre tus pensamientos, que se esconde detrás de cada sonrisa que simula paz. Persigues sin darte cuenta, no porque lo elijas conscientemente, sino porque hay una parte tuya que todavía no aprendió a quedarse contigo cuando el otro no lo hace. Carl Jung lo decía sin rodeos, lo que no haces consciente se convierte en destino. Y si lo que no ves es la ansiedad con la que buscas validación, esa ansiedad empezará a dirigir tu energía, tus vínculos, tus reacciones. Porque aunque digas que estás tranquila, que ya soltaste, que estás en tu centro,
Si dentro de ti se mueve la urgencia por ser elegida, por ser confirmada, por ser sostenida desde afuera, eso es exactamente lo que proyectas. Y no importa cuántas afirmaciones repitas o cuántos rituales hagas, el universo no responde a tu boca, responde a tu campo. Eso fue lo que descubrió Belén, 39 años. Había hecho su proceso, o al menos eso creía. Terapeuta holística, formada en constelaciones, meditación, enneagrama. Después de una relación larga en la que dio más de lo que recibió, decidió reescribirse. Empezó a leer a Jung, a sanar a su niña interior, a limpiar vínculos tóxicos. Su vida externa estaba en orden, pero cada vez que aparecía una nueva conexión, algo se desorganizaba por dentro. Comenzaba suave, un mensaje, una cita, una conversación prometedora, y de pronto, sin saber cómo, su atención quedaba atrapada. Su energía se volcaba al otro. Todo su cuerpo entraba en una especie de alerta silenciosa, pendiente, receptivo, proyectando. Y con ello también aparecía una ansiedad sutil. No lo decía, no lo mostraba, pero lo sentía. Cada palabra era analizada, cada gesto del otro era interpretado. Su rutina cambiaba sin querer. Dejaba de meditar, su sueño se alteraba, y lo más doloroso, comenzaba a ajustar su esencia para no incomodar, para no parecer demasiado, para no volver a ser rechazada. Hasta que, inevitablemente, la conexión se enfriaba. El otro se alejaba. La historia se repetía. Fue en una sesión con su terapeuta que escuchó la frase que le dio vuelta el alma. Tu energía está buscando amor, pero no desde el deseo, sino desde la herida, y ahí lo entendió. No estaba atrayendo desde el centro, estaba persiguiendo desde la carencia. Estaba repitiendo un patrón energético antiguo, aunque su mente creyera haberlo trascendido, porque eso es lo más desconcertante. Puedes haber sanado muchas capas, pero si tu energía sigue vibrando en necesidad, el resultado será el mismo. No por castigo, por coherencia vibracional. Entonces, ¿cómo se ve esa persecución silenciosa? Es ese impulso que sientes de revisar el celular cada 5 minutos esperando una respuesta. Es la inquietud que aparece cuando no sabes qué siente el otro y necesitas saberlo para calmarte. Es la tendencia a dar más, a cuidar más, a estar más presente de lo necesario. Es ese desequilibrio invisible que no se nota desde afuera, pero que tú sí lo sientes, como si estuvieras constantemente saliendo de ti para habitar en el otro, como si tu centro dependiera de lo que el otro haga o no haga. Jung hablaba de las proyecciones como los fragmentos de nuestra sombra que colocamos en el otro. Pero no solo proyectamos miedos o traumas, también proyectamos expectativas, urgencias, carencias. Creemos que deseamos a alguien por quien es, pero en el fondo estamos esperando que esa persona confirme algo sobre nosotros que aún no hemos terminado de creer, que somos suficientes, que somos dignos, que no vamos a volver a ser abandonados. Pero ese tipo de deseo no es atracción, es persecución encubierta, y eso no magnetiza, eso agota. Lo más doloroso es que muchas veces creemos que lo estamos haciendo bien, que estamos fluyendo, que estamos siendo amorosos, que estamos siendo auténticos. Pero si no has aprendido a quedarte contigo en la incertidumbre, si no sabes sostener el silencio sin reaccionar, si no puedes resistir el impulso de forzar claridad, entonces aún estás persiguiendo, porque la persecución no siempre es acción. A veces es pensamiento repetitivo, es vibración de urgencia, es ese eco interior que dice: necesito saber, necesito que me vea, necesito que esto funcione. Y ese eco, aunque no se diga en voz alta, vibra, y lo que vibra se manifiesta. Belén empezó a observarse, no desde el juicio, sino desde la honestidad, y lo que descubrió fue tan incómodo como liberador. Se dio cuenta de que no podía sostenerse en la duda, que cada vez que no sabía qué pasaría, se le activaba un miedo ancestral, el miedo al abandono, a la no elección, a quedarse sola. Y ahí entendió que la persecución no era hacia el otro,
Era una huida interna, una carrera hacia afuera para no quedarse con su herida, porque en el fondo eso era lo que más evitaba: volver a ese lugar donde no había respuesta, donde no había certeza, donde no había alguien que dijera, sí te elijo. Y fue entonces cuando decidió dejar de correr. No fue fácil. El cuerpo pedía acción, la mente quería respuestas, pero eligió quedarse. Respiró, lloró, escribió, y en medio del vacío se sostuvo. Por primera vez, no como estrategia para atraer al otro, sino como una forma de volver a sí misma. Porque Jung lo decía, el alma no necesita ser salvada, necesita ser reconocida. Y ese reconocimiento no viene de afuera, viene cuando decides habitar tu energía, incluso cuando todo en ti quiere escapar. Belén comenzó a hacer pequeñas cosas que transformaron su vibración. Cuando sentía ansiedad por no recibir respuesta, en lugar de escribir, cerraba los ojos y se preguntaba, ¿qué parte de mí se siente sola? Cuando aparecía la urgencia de forzar claridad, escribía en su diario todo lo que quería decir, pero no lo enviaba. Cuando sentía que estaba dando más de lo que recibía, hacía una pausa y se decía, no necesito demostrar nada para merecer amor. Y así, día tras día, su energía empezó a cambiar. Dejó de salir de sí, dejó de usar su poder para convencer. Y poco a poco, sin darse cuenta, su campo se volvió magnético, porque eso es lo que ocurre cuando dejas de perseguir, no que el otro cambie, sino que tú dejas de vibrar desde el miedo, y desde ese nuevo orden, lo que ya no resuena con tu centro, se va solo, y lo que sí, se queda. No porque lo empujes, porque lo sostienes desde tu verdad. Esta no es una historia de fórmulas, es una historia de integración, de cómo una mujer aprendió a dejar de buscar afuera lo que solo podía encontrar adentro. Y esa, quizás, también puede ser tu historia. En la siguiente parte vamos a ir aún más profundo. Vamos a explorar cómo se transforma esa energía reactiva en irradiación verdadera. Cómo dejas de emitir desde la expectativa y comienzas a vivir desde tu presencia. Porque hay un punto en el camino donde ya no buscas que algo pase, porque por fin estás ahí completa. Y desde ese lugar, lo que llega no viene a completarte, sino a expandirte. Si este viaje está resonando contigo, escríbelo en los comentarios ahora mismo. Ya no persigo, ahora irradio. No lo escribas como una frase bonita. Escríbelo como una declaración vibracional, como un ancla, como un pacto contigo mismo. Y si sientes que esta transformación es tu camino, suscríbete ahora al canal, porque lo que estamos creando aquí no son solo videos, son espacios de reconexión interior. Lugares donde tu energía se reconoce, se ordena y se libera. Llegados a este punto, hay algo que quizás ya intuyes. Perseguir es el lenguaje de la herida. Irradiar, en cambio, es la expresión silenciosa de quien ya volvió a su centro. Cuando persigues, estás diciendo necesito que me completes. Cuando irradias, estás diciendo estoy completa y desde aquí comparto. La diferencia no está en lo que haces, sino en lo que eres mientras lo haces. Jung lo expresó en una frase que resuena en el alma: quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Irradiar es eso, despertar, no a una idea, no a una técnica, sino a ti. Déjame contarte la historia de Maya. 42 años. Durante muchos años vivió tratando de ser suficiente para los demás. Se adaptaba a cada vínculo. Se volvía lo que la otra persona necesitaba. Sonreía cuando quería gritar. Cedía cuando quería marcharse. Y eso la fue fragmentando, hasta que un día, agotada de sentirse fuera de sí misma, hizo una pausa y se dijo, no me queda más energía para seguir siendo quien no soy. Fue ahí cuando todo empezó, no con una gran decisión, sino con una pequeña verdad. Decidió dejar de mendigar presencia, decidió dejar de estar disponible para quienes solo llegaban cuando les convenía, decidió recuperar su centro. Y al principio no fue fácil, porque soltar la persecución no se siente mágico, se siente como vacío, como silencio,
como si te quitaras algo que, aunque te pesaba, también te daba la ilusión de estar acompañada. Pero Maya entendió algo vital: el vacío que aparece cuando dejas de perseguir no es soledad, es espacio, es campo fértil, es tu energía volviendo a ti, es el alma diciendo: por fin puedo habitarme sin tener que ir detrás de nadie. Ese momento de incomodidad, de transición, es lo que muchas personas evitan. Se aferran a lo conocido, aunque las lastime, por miedo a ese silencio. Pero si tienes el coraje de quedarte ahí, algo empieza a florecer. Una nueva frecuencia, una nueva claridad. Y eso no necesita explicación, porque se siente, porque se vive, porque se vuelve presencia. ¿Y qué significa irradiar desde ese lugar? Significa que ya no actúas para obtener, actúas porque estás alineado. Ya no hablas para generar respuesta, hablas porque tu verdad necesita expresarse. Ya no preguntas para sentirte segura, observas, escuchas y decides, porque la energía de la irradiación no es control, no es estrategia, no es manipulación sutil. Es verdad que se sostiene sin necesidad de ser entendida. Carl Jung decía que la individuación ocurre cuando dejas de buscar afuera lo que el alma reclama por dentro. Y eso es irradiar, encarnar lo que antes buscabas. No porque ya no desees compartir tu vida, sino porque has aprendido a no traicionarte para lograrlo. Maya lo descubrió en los pequeños actos, cuando dejó de justificar sus límites, cuando aprendió a quedarse en silencio sin ansiedad, cuando notó que podía pasar días sin noticias del otro y no sentir que se estaba perdiendo, cuando empezó a decir que no sin necesidad de explicaciones largas. Ahí comenzó su transformación real, porque su energía ya no estaba corriendo detrás, estaba reposando en sí misma. Y desde ahí comenzó a atraer otra clase de personas, vínculos más tranquilos, más claros, más coherentes, no perfectos, pero reales. Ya no necesitaba que la eligieran para sentir valor, porque su valor ya no estaba en juego. Eso es irradiar, no es hacerte notar, es que tu sola presencia comunique claridad. Es que tu vibración diga sin palabras: estoy en paz conmigo. Y desde esa paz comparto. Y sí, algunas personas desaparecerán, las que no puedan sostener tu nuevo nivel de energía, las que se alimentaban de tu urgencia, las que solo se quedaban porque eras tú quien empujaba. Pero otras llegarán, más lentas, más conscientes, más estables, porque la paz no atrae multitudes, pero sí atrae verdad. Y esa es la verdadera alquimia. No que el mundo cambie, que cambie tu vibración, que ya no reacciones, que ya no te expliques, que ya no insistas, que ya no te esfuerces por encajar, que ya no pongas tu energía donde no hay reciprocidad, no por orgullo, por respeto, por amor propio elevado. Irradiar es saber quién eres incluso cuando nadie más lo confirma. Es caminar con firmeza aunque no tengas compañía. Es sostenerte con dignidad cuando todo dentro de ti quiere correr. Jung diría que ese es el inicio de la conciencia plena, cuando ya no necesitas nada del otro para habitarte completamente. Pero irradiar también se entrena. No es una idea, es una práctica, es un hábito energético. Comienza con detalles, con decisiones pequeñas, con frases internas que cambian el guión. Cuando notes que tu ansiedad quiere tomar el control, respira. Recuerda, no tengo que hacer nada para que algo que vibra conmigo se quede. Cuando sientas que la urgencia se activa, detente, vuelve a tu cuerpo, vuelve a tu centro. Cuando quieras escribir para obtener respuesta, pregúntate: ¿estoy actuando desde la confianza o desde el miedo? Y elige quedarte contigo. Cada vez que haces eso, tu energía se ordena. Cada vez que te eliges, incluso cuando el otro no lo hace, tu campo se vuelve más fuerte, más claro, más magnético, porque el verdadero magnetismo no nace de lo que haces, nace de la paz que sostienes dentro. Y esa paz no es pasividad, es certeza, es saber que ya no tienes que perseguir nada para merecerlo. Entonces, si llegaste hasta aquí, haz de esta parte el cierre de tu viejo patrón.
No dejes que este mensaje sea solo inspiración momentánea. Vuelve a él cada vez que tu energía quiera salirse de ti. Vuelve a él cada vez que sientas que estás por caer en el mismo ciclo. Y escribe abajo, ya no persigo. Ahora irradio. Escríbelo como promesa, escríbelo como nueva identidad. Porque irradiar es habitarse, es descansar en ti, es entender que lo que es para ti no necesita ser empujado, solo sostenido, que lo que fluye contigo no te hace correr, que lo que vibra contigo no necesita ser convencido, y que lo que mereces no se logra, se permite. Gracias por quedarte hasta aquí. Gracias por escuchar tu campo emocional. Gracias por abrirle espacio a una nueva forma de estar en el mundo. Si este contenido tocó algo profundo en ti, suscríbete ahora al canal y activa la campana. Porque aquí no solo sanamos, aquí recordamos quiénes somos cuando dejamos de traicionarnos por amor. Y si quieres seguir expandiendo tu energía, ve ahora al video que te dejamos al final. Porque lo que viene es la activación total de tu magnetismo. Cuando dejas de correr detrás, el mundo deja de huir. Cuando vuelves a ti, todo lo que te pertenece comienza a encontrarte. Y eso no se persigue, se encarna, se vibra, se sostiene, porque tú ya eres eso que estabas buscando. Solo necesitabas dejar de salir de ti para empezar a brillar desde dentro. Tal vez lo más difícil no sea soltar al otro. Tal vez lo verdaderamente desafiante sea no volver a soltarte a ti. Porque si lo piensas bien, cada vez que entraste en modo persecución, no lo hiciste por debilidad. Lo hiciste porque había una parte tuya, profundamente humana, que temía desaparecer si no era vista, si no era elegida, si no era respondida. Perseguir fue la forma que tu alma encontró para seguir sintiéndose viva, conectada, importante. Pero eso ya no te pertenece. Llegaste a este punto para recordarlo, para hacer de este momento un antes y un después, no como promesa para otros, sino como un acto silencioso de lealtad hacia ti. Porque el mundo puede seguir distrayéndote con estímulos, pero tu energía ya no está disponible para eso. Porque tu cuerpo puede seguir sintiendo ansiedad, pero tu conciencia ya sabe que eso no es urgencia, es memoria emocional. Porque tu ego puede seguir buscando confirmación, pero tu alma ya no se negocia. Carl Jung enseñó que la totalidad no se alcanza eliminando partes de nosotros, sino integrándolas, y eso incluye la parte que persiguió, la que se traicionó, la que mendigó, la que repitió patrones. No estás aquí para avergonzarte de ella, estás aquí para abrazarla, para decirle, ya no tienes que correr, ya no tienes que demostrar, ya no tienes que convencer. Aquí, en mí, eres suficiente. Y cuando lo haces, cuando dejas de empujar, de exigir, de acomodarte, entonces ocurre algo que la mente no puede explicar, pero el alma reconoce, tu energía empieza a hablar por ti. Y no habla en frases, habla en vibración, habla en silencio, habla en presencia, habla sin tener que decir, mírame. Porque ahora brilla con la certeza de alguien que ya no necesita ser visto para saber quién es. ¿Y qué significa vivir así? Significa que puedes caminar al lado de alguien sin dejar de caminar contigo, que puedes amar sin dejar de elegirte, que puedes compartir sin entregarte por completo a lo que no te sostiene, que puedes cerrar puertas con amor, pero sin miedo, porque has entendido que lo que se va no te abandona, te libera, y que lo que llega no te completa, te refleja. Jung decía que el alma florece cuando deja de dividirse entre lo que desea y lo que cree que debe hacer para ser amada. Esa división interna es lo que genera el caos, la ansiedad, la persecución. Pero cuando te vuelves uno contigo, cuando dejas de moverte por necesidad y empiezas a moverte por verdad, entonces tu energía deja de fragmentarse, se vuelve pura, estable, clara. Y esa claridad atrae, no por estrategia, por resonancia. Y es aquí donde muchas personas tienen miedo, porque irradiar significa quedarte contigo, incluso cuando nadie más lo hace. Significa no correr detrás aunque te duela.
significa confiar aunque no tengas garantías. Pero ese es el verdadero salto cuántico. Ese es el despertar real. Porque no es cambiar tu entorno, es cambiar la forma en que te habitas. Déjame dejarte una última imagen. Imagina que tu campo energético es un templo. Y durante años dejaste que cualquiera entrara, que algunos se quedaran a dormir, que otros hicieran ruido o movieran cosas del lugar. No sabías cómo cerrar las puertas, no conocías tu derecho a protegerlo, pero ahora, lentamente, has empezado a restaurarlo. Has puesto límites, has limpiado memorias, has vuelto a encender la luz, y ahora ese templo está en silencio, pero no en soledad, está en presencia. Ese silencio no es vacío, es plenitud, es espacio para lo verdadero. Y lo verdadero no llega cuando lo persigues, llega cuando lo invitas desde tu vibración, cuando lo sostienes sin urgencia, cuando lo permites sin necesidad de poseerlo. Ese templo eres tú, ese silencio es tu poder, y tu única tarea ahora es quedarte ahí, no salir de ti cada vez que alguien llama, no entregarte por miedo a que no vuelvan, no mendigar atención disfrazada de conexión, porque quien está en su templo no corre detrás del ruido, solo abre la puerta a quien sabe entrar en silencio. Así que este es tu momento de elegir. ¿Vas a seguir saliendo de ti para buscar lo que solo se encuentra dentro? ¿O vas a habitarte con tanta dignidad que incluso el universo tenga que reorganizarse para traerte lo que vibra contigo? Si este mensaje tocó algo en ti, si te recordó algo que habías olvidado, suscríbete ahora y activa la campana, porque aquí seguimos profundizando en esta verdad. Cuando dejas de perseguir, no te quedas sola, te quedas contigo. Y cuando estás contigo, lo verdadero no tarda en llegar. Escribe en los comentarios, yo no salgo más de mí. Escríbelo como una oración silenciosa, como una promesa sagrada, como la declaración vibracional de quien ya eligió no traicionarse nunca más. Gracias por quedarte hasta aquí. Gracias por habitarte. Gracias por elegirte. Porque cuando decides no perseguir más, cuando decides sostener tu energía sin necesidad de forzar nada, cuando te vuelves templo en lugar de búsqueda, entonces la vida simplemente responde, y responde con verdad.